Mientras se hospedaba en un hotel de lujo, un millonario quedó paralizado al ver a una empleada de limpieza idéntica a su amor perdido. Ella había estado desaparecida durante 25 años. Ethan Carter salió del elegante coche negro, sus zapatos de cuero pulido resonando contra la entrada de mármol del Sunrise Hotel. La imponente estructura brillaba bajo el sol poniente, con su fachada de vidrio reflejando tonos ámbar y dorado. El hotel era famoso por su exclusividad, atendiendo a la élite con promesas de discreción y confort. Para Eisen, quien rara vez salía de los confines de su propiedad privada, este era un territorio desconocido. Su vida, aislada por diseño, giraba en torno a salas de juntas, yachts privados y la compañía de unas pocas personas en las que confiaba. Esa noche, sin embargo, era diferente. Una conferencia internacional de negocios de suma importancia lo había llevado allí. Su asistente le había asegurado que el Sunrise Hotel le proporcionaría la privacidad que valoraba, lejos de miradas indiscretas y distracciones innecesarias. Eisen no era particularmente aficionado a hospedarse en hoteles. La naturaleza transitoria y la impermanencia siempre le resultaban inquietantes. A pesar de ello, había aceptado esta disposición más por necesidad que por preferencia. Dentro del majestuoso vestíbulo, candelabros colgaban como cascadas congeladas de cristal, reflejando su luz en pisos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Un sutil aroma a jazmín flotaba en el aire, mientras una suave música clásica se escuchaba de fondo. La recepcionista lo saludó con una sonrisa ensayada. «Bienvenido al Sunrise Hotel, señor Carter», dijo cálidamente. «Confiamos en que su estancia será excepcional». Eisen asintió con una leve inclinación de cabeza, poco dado a la charla trivial. Tras confirmar la reservación de su suite, se dirigió al ascensor, su mente ya ocupada con la reunión de alto nivel programada para el día siguiente. La cena de esa noche fue un evento formal en el exclusivo restaurante del hotel. Eisen, impecablemente vestido con un traje a medida de color carbón, se sentó entre algunas de las figuras empresariales más influyentes del mundo. La sala zumbaba con conversaciones sobre tendencias de mercado y asociaciones globales, pero a Eisen le costaba concentrarse. El sonido de copas entrechocando y risas murmuradas alrededor de la mesa se desvanecía mientras su mente vagaba. Habían pasado 25 años desde que Isabel desapareció y, sin embargo, su presencia aún persistía en sus pensamientos como una sombra imposible de escapar. La última vez que la había visto fue durante aquel fatídico viaje, su risa resonando en sus oídos, la calidez de su mano en la suya. Y luego, en un solo instante, se había ido. El recuerdo de ese día era tan vívido como doloroso, una cicatriz que nunca terminó de sanar. Cuando concluyó la cena, Eisen se excusó ansioso por regresar a su suite y dejar atrás el pesado peso de sus recuerdos. Mientras caminaba por los tranquilos y tenuemente iluminados pasillos, el zumbido amortiguado de una aspiradora llamó su atención. Al girar en una esquina, se detuvo en seco. Delante de él, una joven estaba de espaldas, empujando un carrito de limpieza. Su uniforme, impecable y ordenado, parecía casi demasiado formal para la sencillez de su tarea. Por un momento, Eisen creyó que estaba imaginándolo, la postura, la manera en que su cabello oscuro se rizaba suavemente en la nuca, era inquietantemente familiar. Ella ajustó algo en el carrito, girándose ligeramente, y Eisen alcanzó a ver su perfil. Su respiración se cortó. Era su rostro, el rostro de Isabel. Las mismas delicadas facciones, los mismos ojos penetrantes que había pasado décadas anhelando volver a ver. Parpadeó, como si su mente le estuviera jugando una mala pasada, pero cuando volvió a mirar, la semejanza era innegable. La joven debió sentir su mirada porque se giró completamente hacia él. Su expresión cambió de sorpresa a un ligero desasosiego. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó con una voz suave pero firme. Eisen luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento», dijo. «Es que, me recordaste a alguien». Logró decirlo, aunque su voz temblaba más de lo que había planeado.
La joven le dedicó una sonrisa educada, aunque algo confundida. Eso pasa a veces, respondió con ligereza antes de regresar a su trabajo. Empujó el carrito hacia una habitación cercana, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Isen se quedó allí, clavado en el lugar. Su pecho se apretaba y el pasillo, que momentos antes le parecía intrascendente, ahora parecía cargado de una energía que no podía explicar. De regreso en su suite, Isen se sirvió un generoso vaso de bourbon y se dejó caer en el sillón junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro, pero su mente estaba en otro lado. Su mente repasaba una y otra vez el momento vivido, la forma en que ella se movía, el ángulo de su mandíbula, el brillo en sus ojos. Era demasiada coincidencia. Isen tomó su teléfono y marcó a su asistente. Richard, dijo con voz baja y firme. Necesito que investigues a alguien por mí. Por supuesto, señor Carter. ¿De quién se trata?, respondió Richard, acostumbrado a las demandas poco convencionales pero precisas de su jefe. Hay una joven trabajando aquí, en el Hotel Sunrise. Es limpiadora. Necesito saber todo sobre ella, nombre, antecedentes, lo que puedas encontrar. Richard dudó brevemente antes de responder, entendido. Me ocuparé de ello de inmediato. Terminada la llamada, Isen dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó. Sus dedos golpeaban el costado de su vaso mientras el peso de sus pensamientos lo oprimía. Sabía que estaba entrando en un terreno irracional. Había pasado años aceptando la desaparición de Isabel, convenciéndose de seguir adelante. Sin embargo, esta noche había reabierto una puerta que creía cerrada para siempre. Miró por la ventana, el brillo de la ciudad reflejándose débilmente en sus ojos. En algún lugar, enterrado bajo capas de razón y dudas, una pequeña chispa de esperanza empezó a arder. ¿Podría Isabel seguir viva? La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de suelo a techo de la suite de Isen, dibujando patrones dorados en el suelo de madera pulida. Isen estaba junto a la ventana, su café intacto sobre la mesa detrás de él. Sus pensamientos estaban enredados en los eventos de la noche anterior. El rostro de la joven lo perseguía, un eco viviente de Isabel. Había pasado horas analizando cada momento, tratando de convencerse de que era solo una extraña coincidencia. Sin embargo, en el fondo, no podía deshacerse de la sensación de que el destino lo había llevado hasta allí. Un golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento. Isen cruzó la habitación y abrió la puerta, encontrándose con Richard, su asistente, que sostenía una tableta en la mano. Richard, siempre eficiente, claramente había pasado la noche recopilando información. Tengo los detalles que pidió, señor, dijo Richard mientras entraba. Deslizó su dedo por algunas pantallas antes de entregarle la tableta a Isen. Su nombre es Margaret Hall. Tiene 24 años y ha trabajado en el Hotel Sunrise durante los últimos 2 años. Antes de eso, creció en un orfanato en Savannah. Un orfanato, repitió Isen, frunciendo el ceño mientras examinaba la escasa información. Sí, confirmó Richard. Parece que no sabe mucho sobre sus orígenes. No hay registros de padres ni familia, solo que fue encontrada abandonada de bebé en las afueras de Savannah. Ha llevado una vida tranquila y sin sobresaltos, al menos en el papel. El agarre de Isen sobre la tableta se tensó. Una huérfana sin historia conocida. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Su mente corría con posibilidades, cada una más improbable que la anterior. ¿Podría Margaret estar de alguna manera conectada con Isabel? ¿Podría haber formado parte de una vida que nunca tuvo la oportunidad de compartir con la mujer que amaba? ¿Encontraste algo más?, preguntó Isen, con un tono cargado de urgencia. Richard dudó. Todavía no, pero puedo profundizar más. ¿Quiere que me ponga en contacto con el orfanato? Isen negó con la cabeza, devolviéndole la tableta. No aún. Me ocuparé de esto yo mismo, por ahora. Richard asintió.
Isen sintió el peso de lo que estaba pasando por su mente. Si necesitas algo, solo házmelo saber, dijo Richard antes de irse. Una vez que Richard se marchó, Isen se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. Sabía que estaba aventurándose en territorio peligroso, reabriendo viejas heridas que nunca habían sanado del todo, pero la atracción era irresistible. Margaret no era una extraña cualquiera que casualmente se parecía a Isabel. Había algo en ella, algo que no podía explicar. Determinado, Isen decidió hablar directamente con Margaret. Necesitaba respuestas y ella era la única que podía proporcionárselas. Más tarde esa tarde, Isen deambuló por los pasillos del hotel. Su habitual compostura fue reemplazada por una energía inquieta. No tardó en encontrar a Margaret, estaba en el mismo corredor que la noche anterior, limpiando meticulosamente una fila de accesorios de latón cerca de una suite. Su uniforme estaba impecable, su cabello oscuro recogido en una sencilla cola de caballo. Se movía con eficiencia tranquila, completamente ajena a la tormenta de preguntas que agitaba la mente de Isen. Margaret, dijo él, con voz calmada pero firme. Ella se giró, sorprendida, encontrando sus ojos. Sí, señor, respondió. Por un momento, Isen se quedó sin palabras. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Sus rasgos reflejaban los de Isabel con tanta perfección que le apretó el pecho. Quería disculparme por lo de anoche, dijo finalmente. No quería incomodarte. Margaret parpadeó, sorprendida por la sinceridad de su tono. Está bien, solo que no esperaba, bueno, ese tipo de reacción. Isen dudó, inseguro de cuánto revelar. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. Margaret ofreció una sonrisa educada, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿De verdad? Eso es inusual. Supongo que inusual ni siquiera comienza a describirlo, murmuró Isen más para sí mismo que para ella. La observó por un momento, sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Margaret, ¿puedo preguntarte algo personal? Su ceño se frunció ligeramente, pero asintió. Supongo que sí. ¿Sabes mucho sobre tu familia, sobre tu pasado?, preguntó, manteniendo su tono lo más suave posible. La expresión de Margaret se suavizó, acercándose a la tristeza. No mucho. Crecí en un orfanato. Me dijeron que me encontraron de bebé, pero nunca vino nadie a buscarme. Hizo una pausa, mirando sus manos. Supongo que es algo con lo que he aprendido a vivir. El pulso de Isen se aceleró. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que formaban era casi demasiado abrumador para procesarlo. Ya veo, dijo en voz baja. Quería profundizar más, preguntar cada detalle de su vida, pero podía sentir que ella no estaba lista para eso. En cambio, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Si alguna vez quieres hablar más al respecto, me gustaría ayudarte. Margaret dudó antes de tomar la tarjeta. Es muy amable de su parte. Gracias. Isen asintió, su mente ya avanzando rápidamente. Cuanto más aprendía, más convencido estaba de que la historia de Margaret estaba entrelazada con la suya. Pero todavía había mucho que no sabía, mucho que necesitaba descubrir. Mientras Margaret volvía a su trabajo, Isen se alejó, su determinación endureciéndose. Ya no estaba persiguiendo un simple parecido, estaba buscando la verdad. Isen pasó el resto del día paseando por su suite, sus pensamientos corriendo mientras trataba de darle sentido a lo que había aprendido. La historia de Margaret estaba demasiado alineada con la desaparición de Isabel como para ser una coincidencia. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera vincularla al pasado que había tenido que dejar atrás. Al anochecer, Isen decidió dar otro paso. Llamó nuevamente a Richard. Richard, dijo tan pronto como la llamada se conectó. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre el orfanato donde creció Margaret. Isen quería registros de nombres, cualquier cosa que tuvieran sobre ella.
Richard respondió con voz firme, entendido, señor Carter. Empezaré a investigar de inmediato. Ethan colgó la llamada y se sirvió otro trago, observando cómo el líquido ámbar giraba en su vaso mientras miraba por la ventana. La ciudad abajo estaba llena de movimiento, pero Ethan se sentía atrapado en una burbuja, aislado del mundo. Por primera vez en décadas, permitió que la esperanza se filtrara en su mente. Tal vez, solo tal vez, Isabel no estaba tan perdida como había creído. A la mañana siguiente, Ethan decidió buscar a Margaret nuevamente. Necesitaba mantener el impulso para aprender más sobre ella directamente. Después de una breve consulta con el personal del hotel, descubrió que ese día le habían asignado limpiar el ala este. Caminó hacia allí con pasos decididos, pero con la mente llena de preguntas caóticas. Margaret estaba en el pasillo, como esperaba, limpiando las lámparas ornamentadas que adornaban las paredes. Levantó la mirada al verlo acercarse, su expresión una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Señor Carter, saludó educadamente, dejando a un lado el plumero. ¿Necesita algo? Lamento molestarla de nuevo, comenzó Ethan, con voz calma pero insistente. Sé que esto puede parecer extraño, pero me preguntaba si estaría dispuesta a contarme más sobre su pasado. Mencionó el orfanato, pero ¿hay algo más que recuerde? ¿Algo que haya guardado de esa época? Margaret dudó, jugando con el dobladillo de su uniforme. No hay mucho que contar, dijo cautelosa. Realmente nunca supe de dónde vengo ni quién es mi familia. Las personas en el orfanato tampoco tenían respuestas. Ethan la estudió, percibiendo que estaba ocultando algo. Margaret, dijo suavemente, no quiero entrometerme, pero si hay algo, cualquier cosa, podría ser importante. Margaret pareció sopesar sus palabras antes de asentir. Hay una cosa, admitió, sacando un pequeño colgante deslustrado con una cadena delicada de su bolsillo. Lo tengo desde que tengo memoria. Las monjas del orfanato dijeron que estaba conmigo cuando me encontraron. La respiración de Ethan se detuvo al observar el colgante. Era simple pero elegante, grabado con las iniciales EEI. Su mente se agitó, esas iniciales eran suyas y de Isabel. Le había dado un collar igual a ese hace años, durante su primer viaje juntos. ¿Puedo verlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Margaret vaciló antes de entregárselo. Ethan sostuvo el colgante en su palma, sus dedos temblando ligeramente mientras trazaba las letras grabadas. Los recuerdos volvieron sin ser llamados, el día en que lo compró, la risa de Isabel al verlo por primera vez, la forma en que lo llevaba todos los días después. ¿Sabe lo que significan las letras?, preguntó Ethan, con voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarlo. Margaret negó con la cabeza. Siempre pensé que podrían ser una pista, pero nunca he podido descifrarlo. Ethan le devolvió el colgante, su mente trabajando rápidamente. Es hermoso, dijo suavemente. Debería conservarlo. Margaret guardó el colgante de nuevo en su bolsillo, con expresión pensativa. Está muy interesado en todo esto, dijo después de un momento. ¿Por qué? Ethan la miró, apretando la mandíbula. No podía decirle toda la verdad, no todavía. Digamos que tengo la sensación de que su pasado podría ser más significativo de lo que se imagina. Margaret inclinó la cabeza, claramente desconcertada, pero no insistió. Si usted lo dice, señor Carter. Ethan regresó a su suite, con las emociones en tumulto. El colgante era una prueba innegable de que Margaret estaba conectada con Isabel de alguna manera. La pregunta era, ¿cómo podía Margaret ser hija de Isabel? Y, de ser así, ¿qué significaba eso sobre Isabel? ¿Había sobrevivido al accidente después de todo? Ethan llamó a Richard nuevamente, esta vez con un tono más agudo y urgente. Richard, necesito esos registros del orfanato lo antes posible y comienza a investigar casos de personas desaparecidas en Savannah hace 25 años. Cruza cualquier información con las iniciales C. Richard respondió, entendido,
señor. Tendré actualizaciones para usted antes del final del día. Isen colgó y se dejó caer en su sillón. El peso del descubrimiento del colgante lo aplastaba. Había pasado años tratando de dejar atrás el dolor, intentando avanzar, pero ahora, la posibilidad de encontrar respuestas, e incluso a Isabel, lo consumía por completo. Por primera vez en décadas, sintió un destello de esperanza, y esta vez no se detendría hasta descubrir la verdad. Isen se sentó en el silencio de su suite, con la imagen del colgante grabada en su mente. Su reflejo lo miraba desde la ventana oscura mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo, pero él no las veía. En cambio, sus pensamientos regresaron al día en que perdió a Isabel, un recuerdo que había enterrado profundamente pero que nunca había olvidado. Era una brillante mañana de verano, el tipo de día en el que todo parecía bañado por una luz dorada. Isabel había insistido en hacer un viaje espontáneo por la costa, algo que Isen dudó al principio. Su agenda de trabajo estaba llena y tomarse unos días libres le parecía irresponsable. Pero la risa de Isabel y la forma en que le agarraba la mano con esa sonrisa irresistible derritieron su resolución. Vamos, había bromeado ella, con sus ojos verdes brillando, el mundo no dejará de girar si te vas unos días. Isen cedió, y durante esos breves días se sintió vivo de una manera que su búsqueda implacable del éxito nunca le había proporcionado. Condujeron durante horas por caminos costeros sinuosos, las ventanas bajadas y la brisa del océano revolviendo el cabello de Isabel. Ella estaba radiante, asomándose por la ventana para sentir el viento, su pañuelo ondeando detrás de ella como una bandera. Entonces, todo cambió en un instante. El choque ocurrió de repente. Isen había girado bruscamente para evitar un ciervo que cruzaba la carretera. El auto derrapó en grava suelta antes de chocar contra un árbol. Cuando volvió en sí, Isabel había desaparecido. La puerta del pasajero estaba abierta y su pañuelo enredado en los arbustos cercanos. Isen salió tambaleándose del coche, llamando su nombre en el bosque denso. Buscó durante horas, su voz se fue apagando, pero no había señales de ella. Las autoridades llegaron y la búsqueda se intensificó. Helicópteros sobrevolaron la zona y perros de búsqueda recorrieron el área. Los días se convirtieron en semanas, y aún así no había nada, ni un cuerpo ni pistas, solo el pañuelo de Isabel y el colgante que él le había regalado. Habían pasado 25 años, y la pregunta seguía atormentándolo: ¿por qué no la habían encontrado? ¿Cómo podía haber desaparecido sin dejar rastro? Isen se sacudió del recuerdo, su pecho apretado. El colgante que Margaret llevaba no era una coincidencia, ahora estaba seguro de ello. De alguna manera, había terminado con ella, y eso significaba que había más en la historia de lo que jamás había imaginado. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era Richard, encontré algo, dijo sin rodeos. Los registros del orfanato listan a Margaret como ingresada allí hace aproximadamente 25 años. Fue encontrada cerca de las afueras de Savannah. No hay certificado de nacimiento ni información identificativa, solo una nota que dice que fue encontrada envuelta en una manta con ese colgante. Isen apretó con fuerza el teléfono. ¿Y los casos de personas desaparecidas?, preguntó. Hay una coincidencia, señor, continuó Richard. La desaparición de Isabel fue registrada en la base de datos nacional en ese momento y la línea de tiempo coincide. El lugar donde encontraron a Margaret está a menos de 30 millas del sitio del accidente. Isen exhaló con fuerza, su corazón latiendo con fuerza. Las piezas encajaban, pero el panorama que formaban era casi demasiado difícil de comprender. ¿Qué hay de Isabel?, preguntó Isen, con la voz más baja ahora. ¿Hay algo más? Todavía no, admitió Richard, pero estoy ampliando la búsqueda. Si Isabel sobrevivió, podría haber registros médicos u otras evidencias. Te mantendré informado. Bien, sigue buscando, dijo Isen antes de colgar. Se recostó en su silla, con la mente dando vueltas. Si Margaret estaba conectada con Isabel,
entonces encontrarla podría ser la clave para resolver el misterio que lo había atormentado durante décadas. A la mañana siguiente, Ethan encontró a Margaret en la sala del personal, tomando un breve descanso entre sus tareas. Ella levantó la vista cuando él entró, con sorpresa reflejada en su rostro. Sr. Carter dijo, dejando su taza de café sobre la mesa, no esperaba verlo aquí. Esperaba poder hablar contigo, dijo Ethan con un tono más suave. Se sentó frente a ella, con la mirada fija. Sé que he estado haciendo muchas preguntas, pero creo que hay algo importante sobre tu pasado, algo que mereces saber. El ceño de Margaret se frunció. ¿Qué quiere decir? Ethan dudó, buscando las palabras adecuadas. Ese colgante que llevas perteneció a alguien que me importaba profundamente. Ella desapareció hace mucho tiempo, y creo que podría haber una conexión entre ella y tú. Margaret lo miró, con confusión e incredulidad mezclándose en su expresión. ¿Cree que estoy conectada con esa persona? ¿Cómo? No lo sé aún, admitió Ethan, pero el momento, el lugar, incluso el colgante, todo coincide. Necesito descubrir la verdad, y creo que tú podrías ser la clave. Margaret se recostó, cruzando los brazos mientras procesaba sus palabras. No lo sé, señor Carter. He pasado toda mi vida sin saber de dónde vengo y, sinceramente, dejé de esperar respuestas hace mucho tiempo. Lo entiendo, dijo Ethan con suavidad, pero ¿no quieres saberlo? Si hay incluso una posibilidad de que esto conduzca a algo significativo, ¿no valdría la pena explorarlo? Margaret desvió la mirada, sus dedos rozando distraídamente el bolsillo donde guardaba el colgante. Después de un largo momento, suspiró. Tal vez, dijo en voz baja, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Ethan se inclinó hacia adelante, con voz firme pero amable. Déjame ayudarte. Tengo recursos, conexiones, cosas que podrían marcar la diferencia. Todo lo que te pido es que confíes en mí. Margaret lo estudió por un largo momento, su expresión cautelosa suavizándose ligeramente. Está bien, dijo finalmente. Le daré una oportunidad. Ethan asintió, con alivio inundándolo. Ya no se trataba solo de encontrar a Isabel, se trataba de darle a Margaret las respuestas que merecía y, tal vez, solo tal vez, encontrar el cierre que había estado buscando durante todos esos años. El coche privado de Ethan avanzaba rápidamente por la autopista, dejando atrás la bulliciosa ciudad mientras él y Margaret se dirigían hacia Savannah. La mañana era fresca, con el sol proyectando un brillo dorado sobre los campos y los árboles dispersos que bordeaban el camino. Ethan permanecía en silencio, con sus pensamientos agitados, mientras Margaret miraba por la ventana, sus dedos aferrándose distraídamente al colgante que había desencadenado el viaje. Margaret estaba escéptica, insegura de si este viaje proporcionaría alguna respuesta, pero una parte de ella, enterrada bajo años de preguntas sin respuesta, se aferraba a la posibilidad de que Ethan pudiera tener razón. Si había siquiera una mínima posibilidad de descubrir sus orígenes, tenía que intentarlo. Su primera parada fue el orfanato donde Margaret había pasado su infancia. El edificio era una estructura modesta de ladrillo, con la pintura descascarada y el letrero descolorido. Ethan sintió una punzada de inquietud mientras se acercaban, su habitual compostura dando paso a una mezcla de anticipación y temor. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer mayor con ojos amables y una sonrisa gentil. Ella se presentó como la hermana Eleanor, una de las monjas que habían cuidado a Margaret años atrás. Margaret, la monja, dijo cálidamente, con un toque de nostalgia en su voz, ha pasado tanto tiempo, mírate, tan crecida. Margaret sonrió nerviosamente y respondió, es bueno verte de nuevo, hermana. Este es el señor Carter, él me está ayudando a investigar mi pasado. La mirada de la hermana Eleanor se dirigió hacia Ethan con una expresión curiosa pero acogedora. Entren, ambos. Veamos qué podemos encontrar, dijo. Los condujo a una pequeña oficina llena de archivadores antiguos y fotos descoloridas de niños que habían pasado por el orfanato durante décadas.
La hermana Eleanor revisó uno de los archivadores y sacó una carpeta delgada con el nombre de Margaret. Esto es todo lo que tenemos, dijo mientras le entregaba la carpeta a Margaret. Ojalá fuera más. Margaret abrió la carpeta y revisó su contenido escaso. Había un breve informe que describía cómo había sido encontrada envuelta en una manta cerca de un camino rural, sin documentos de identificación ni testigos. El único objeto que tenía consigo era el colgante. Ethan se inclinó para leer los detalles, su corazón latiendo rápidamente al notar que el lugar donde Margaret había sido encontrada no estaba lejos del sitio donde Isabel había desaparecido. Era demasiada coincidencia. ¿Recuerda algo más sobre esa noche?, preguntó Ethan, con un tono firme pero urgente. La hermana Eleanor frunció el ceño mientras trataba de recordar. Yo no estaba aquí cuando la encontraron, pero recuerdo que dijeron que fue una noche tormentosa. El hombre que la trajo no dio su nombre, solo dijo que la encontró junto al camino y quería asegurarse de que estuviera a salvo. Siempre me pareció extraño, la forma en que se fue tan rápido, como si no quisiera ser visto. Ethan y Margaret se miraron, ambos sintiendo el peso de la revelación. La identidad del hombre seguía siendo un misterio, pero sus acciones sugerían algo más deliberado. ¿Todavía tiene la manta?, preguntó Margaret, con la voz temblorosa. La hermana Eleanor asintió. Guardamos todo. Déjame buscarla. Desapareció en una habitación trasera y regresó momentos después con una pequeña manta desgastada. Margaret la tomó con cuidado, sus dedos acariciando la tela descolorida. Ethan notó que sus ojos brillaban, aunque no dijo nada. Al salir del orfanato, Ethan puso una mano reconfortante sobre el hombro de Margaret. Esto es un comienzo, dijo con suavidad. Estamos más cerca de lo que estábamos antes. Margaret asintió, apretando la manta con fuerza. Es solo que no sé qué sentir. Es abrumador. Ethan le dio una pequeña sonrisa comprensiva. Tómate tu tiempo. Lo resolveremos juntos. Su siguiente destino fue el lugar donde Margaret había sido encontrada, un tramo de carretera flanqueado por bosques densos. Ethan estacionó el auto en el arcén y ambos bajaron. El aire estaba quieto y cargado de preguntas sin respuesta. Aquí fue donde ocurrió, murmuró Margaret, sus ojos escaneando el área. Es difícil imaginar que alguien simplemente dejara a un bebé aquí. Ethan estudió el entorno, intentando imaginar la escena. La proximidad al lugar donde el auto de Isabel se había estrellado no le pasó desapercibida. Casi podía sentir los ecos del pasado en el silencio del bosque. Caminando una corta distancia dentro del bosque, el crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido. Margaret se detuvo de repente, sus ojos se abrieron de par en par mientras señalaba un árbol. Ahí, dijo con la voz temblorosa. Esa inscripción me resulta familiar. Ethan siguió su mirada y lo vio, un corazón tallado crudamente en la corteza, con las iniciales ENI dentro. Su respiración se detuvo. Yo hice eso, susurró, apenas audible. Margaret se volvió hacia él, con una expresión de sorpresa y confusión. ¿Qué quieres decir? Ethan se acercó al árbol, pasando sus dedos por la inscripción desgastada. Isabel y yo solíamos venir aquí. Era nuestro lugar. Ethan talló esto para ella el día que le dio el colgante. Las manos de Margaret volaron a su boca, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que este es el lugar donde ella? No lo sé, interrumpió Ethan suavemente, pero esto significa que estamos en el camino correcto. El descubrimiento pesaba entre ellos mientras regresaban al coche. Las preguntas se acumulaban, pero una cosa estaba clara, la conexión entre Margaret e Isabel era innegable, y las respuestas que buscaban estaban más cerca que nunca. El camino de regreso al Sunrise Hotel fue pesado y silencioso. Margaret miraba por la ventana, con la manta y el colgante acunados en su regazo como reliquias frágiles. Ethan apretaba el volante, la mandíbula tensa, mientras repasaba los eventos del día en su mente, el grabado, la ubicación, el momento.
Todo apuntaba a una verdad casi demasiado extraordinaria para creer. Isabel no solo estaba conectada con el pasado de Margaret, podía estar viva. Al entrar en el vestíbulo del hotel, la atmósfera parecía vibrar con la misma tensión que ellos cargaban. Los relucientes suelos de mármol y el murmullo tranquilo de actividad se sentían casi surrealistas después de las revelaciones que habían descubierto. Isen acompañó a Margaret al área de empleados donde ella podía dejar sus cosas. Margaret, dijo suavemente, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír, si necesitas un momento para procesar todo esto, tómalo. Es mucho. Margaret le dio una sonrisa débil, sus dedos todavía aferrados al colgante. Estoy bien. Solo, gracias por ayudarme, señor Carter. No creo que pudiera haber hecho esto sola. Él asintió, con la garganta apretada. Había un peso en su gratitud, un sentido de propósito compartido que solo profundizaba su determinación. La vio desaparecer en el área de empleados antes de dirigirse al restaurante del hotel. No había comido en todo el día y, aunque su apetito era leve, necesitaba un momento para pensar. El restaurante estaba tranquilo, sus mesas iluminadas por una suave luz de velas. Isen pidió una comida simple, más por la apariencia de normalidad que por hambre. Mientras sorbía su agua, sus ojos recorrieron la habitación distraídamente hasta detenerse en el extremo más lejano de la cocina. Parcialmente visible a través de las puertas vaivén estaba una mujer. Se movía con gracia, sus manos hábiles al emplatar los platos. Su cabello era más corto de lo que recordaba, ligeramente teñido de gris, pero su postura, sus movimientos, tocaban un acorde familiar. Isen se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Se inclinó hacia adelante ligeramente, con la respiración atrapada en su pecho. Cuando ella se giró por un breve momento, sus ojos se encontraron y sintió que el mundo giraba sobre su eje. Era Isabel. El impacto envió una ola de calor por su cuerpo, seguida de un escalofrío. Se veía diferente, envejecida por el tiempo, pero no había duda de que era ella. La mujer que había atormentado sus sueños durante 25 años estaba a solo unos pasos de distancia, viva y aparentemente inconsciente de la vida que había dejado atrás. El primer instinto de Isen fue correr hacia ella, llamarla por su nombre y exigir una explicación, pero algo lo detuvo. ¿Y si no lo reconocía? ¿Y si no recordaba nada? No podía arriesgarse a asustarla, no cuando estaban tan cerca de las respuestas. Margaret regresó al comedor momentos después, notando la expresión pálida y los ojos abiertos de Isen. «Señor Carter, ¿está bien?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Isen se volvió hacia ella, con la voz tensa. «Margaret, creo que acabo de verla». Margaret parpadeó, confundida. «¿A quién?». Él señaló sutilmente hacia la cocina. «A Isabel. Está aquí, en este hotel. Trabaja como cocinera». La mandíbula de Margaret se cayó, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la cocina. «Eso no puede ser». «¿Está seguro?». Isen asintió, con expresión resuelta. «Estoy seguro. Puede que se vea diferente, pero es ella». Margaret miró a Isen y luego hacia la cocina, con emociones mezcladas. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Hablamos con ella», dudó Isen, con la mente acelerada. Quería nada más que entrar y enfrentar a Isabel, pero algo le decía que debía esperar. Si Isabel realmente no recordaba su pasado, tenía que acercarse con cuidado. «No», dijo finalmente. «No todavía. Si no recuerda, no podemos abrumarla. Vamos paso a paso». Margaret asintió con desgana, aunque la tensión en sus hombros delataba su impaciencia. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó. Isen se inclinó más cerca, bajando la voz. «Primero necesitamos confirmar que realmente es ella. Encontraremos una manera de hablar con ella sin levantar sospechas. Si es Isabel, resolveremos el resto a partir de ahí».
Margaret tragó saliva, sus dedos rozando el colgante de nuevo. No puedo creerlo. Ha estado aquí todo este tiempo. La expresión de Isen se suavizó. Si ha sido así, tal vez también ha estado esperándonos. Solo tenemos que manejar esto de la manera correcta. Durante los días siguientes, Isen y Margaret observaron cuidadosamente a Isabel desde la distancia, recopilando pequeños detalles sobre su rutina. Ella trabajaba largas horas en la cocina, sus movimientos eran eficientes y metódicos. El personal la llamaba Ana, un nombre que sonaba extraño para los oídos de Isen. Margaret se ponía cada vez más ansiosa con el paso de los días, su anhelo de respuestas consumiéndola. Señor Carter, no sé cuánto más puedo esperar. ¿Y si se va? ¿Y si perdemos nuestra oportunidad?, dijo Margaret. Isen colocó una mano tranquilizadora en su hombro. No la perderemos, te lo prometo. Pero esto debe hacerse bien. Finalmente, surgió la oportunidad. Una noche, cuando el restaurante estaba casi vacío, Isabel salió de la cocina para recoger suministros del almacén. Isen y Margaret se miraron antes de seguirla silenciosamente. Isabel, o Ana como la llamaban ahora, estaba arrodillada organizando una estantería cuando se giró y los vio. Su ceño se frunció levemente, su mirada se posó en Isen con un aire de reconocimiento. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, su voz calmada pero cautelosa. La garganta de Isen se tensó. Escuchar su voz nuevamente fue como un golpe a su sistema. Por un momento, no pudo hablar. Margaret dio un paso adelante, su voz temblando. Lo siento, pero, ¿nos reconoce, aunque sea un poco? Isabel inclinó la cabeza, su expresión confundida. No estoy segura. ¿Nos hemos visto antes? Isen se acercó, su voz firme pero cargada de emoción. Puede que no me recuerdes, pero creo que eres alguien a quien perdí hace mucho tiempo. La confusión de Isabel se profundizó, pero en sus ojos apareció un destello de algo que insinuaba un recuerdo enterrado profundamente. El almacén parecía sofocantemente pequeño mientras Isen permanecía frente a Isabel, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un momento, nadie habló. Margaret se mantenía detrás de él, agarrando el colgante con su mano temblorosa, mientras Isabel, o Ana como la conocían en el hotel, los observaba con una mezcla de confusión y curiosidad cautelosa. Lo siento, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero firme, como si intentara mantenerse serena. Creo que me han confundido con otra persona. La respiración de Isen se agitó. Esperaba esto, incluso se había preparado para ello, pero escuchar esas palabras dolió más de lo que podría haber imaginado. La mujer que estaba frente a él, el amor de su vida, no tenía idea de quién era él. Por favor, dijo Isen, su voz baja y medida, aunque las emociones amenazaban con desbordarse. Solo escúchame. Te pareces exactamente a alguien que conocí, alguien que perdí hace mucho tiempo. Isabel frunció el ceño, sus ojos alternando entre él y Margaret. No entiendo. ¿Quiénes son ustedes? Isen dio un paso más cerca, su mirada fija en la de ella. Me llamo Ethan Carter. Hace 25 años, estuve con alguien a quien amé más que a nada en este mundo. Su nombre era Isabel, y tú te pareces mucho a ella. La mención del nombre hizo que Isabel parpadeara, un destello de algo, tal vez confusión, reconocimiento o incluso miedo, cruzó su rostro. Apartó la mirada, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar sus pensamientos. Yo no sé quién crees que soy, dijo vacilante. Me llamo Ana. Llevo años aquí. No recuerdo nada sobre una Isabel. Margaret dio un paso adelante, su voz temblorosa pero insistente. Creo que podría ser ella y, si lo eres, podrías estar conectada conmigo también. El ceño de Isabel se frunció profundamente mientras dirigía su atención a Margaret. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Margaret dudó y luego sacó un colgante de su bolsillo. Lo sostuvo para que Isabel lo viera.
Esto se encontró conmigo cuando era un bebé. Crecí en un orfanato y nunca supe quiénes eran mis padres. Pero el señor Carter dice que esto pertenecía a alguien llamada Isabel. Si eso es cierto, entonces podría ser mi madre. Isabel miró fijamente el colgante, su rostro inescrutable. Lentamente, extendió la mano y lo tomó, sus dedos recorriendo la superficie desgastada. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero no salieron palabras. Isen la observó con atención, su pecho apretándose con cada segundo que pasaba. ¿Significa algo para ti?, preguntó suavemente. ¿Lo reconoces? Isabel giró el colgante entre sus manos, su expresión distante. No lo sé, murmuró. Me resulta familiar, pero no sé por qué. La voz de Margaret rompió la tensión. ¿Recuerdas algo sobre tu pasado, antes de que llegaras aquí? Las manos de Isabel se apretaron alrededor del colgante mientras cerraba los ojos. No mucho, admitió. He intentado recordar, pero todo es un borrón. Lo más temprano que puedo recordar es despertarme en una pequeña casa en las afueras de Savannah. Una familia me acogió. Dijeron que me habían encontrado después de algún tipo de accidente. Ni siquiera podía recordar mi nombre. La garganta de Isen se apretó. La línea de tiempo coincidía perfectamente, la ubicación, el colgante, todo estaba encajando. Sin embargo, los recuerdos fragmentados de Isabel eran como piezas de un rompecabezas que se negaban a unirse. ¿Qué le pasó a la familia que te acogió?, preguntó Isen con voz suave. Fallecieron hace algunos años, respondió Isabel, su mirada cayendo al suelo. Me quedé con ellos todo el tiempo que pude, pero después de que se fueron, necesité encontrar trabajo. Así terminé aquí. Margaret se acercó, su voz teñida de esperanza y miedo. ¿Crees que es posible que seas Isabel, que seas mi madre? Isabel miró a Margaret, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No lo sé, susurró. No lo recuerdo, pero algo de todo esto se siente correcto, como si pudiera ser verdad. Isen sintió que su pecho se apretaba. La mujer que había buscado y llorado estaba frente a él y sin embargo, aún parecía fuera de su alcance. Pero había esperanza, un hilo frágil que los conectaba a todos. Tenía que creer que eso era suficiente. Déjanos ayudarte, dijo Isen, su voz firme pero amable. Hay formas de averiguarlo con certeza. Una prueba de ADN podría darnos respuestas. Isabel vaciló, sus dedos aún aferrados al colgante. Miró entre Isen y Margaret, su expresión cautelosa suavizándose. No sé si estoy lista para esto, admitió. ¿Y si no soy quien creen que soy? Isen se acercó, su mirada firme. Entonces sabremos la verdad. Pero si lo eres, esta podría ser la oportunidad de encontrar a la familia que no sabías que tenías. Margaret asintió, su voz temblorosa. Por favor, Anna, Isabel o quien seas, solo dale una oportunidad. Si hay siquiera una pequeña posibilidad de que estemos conectadas, ¿no querrías saberlo? Por un largo momento, Isabel no dijo nada. La habitación estaba cargada de anticipación, el aire denso con emociones no expresadas. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió. Está bien. Ella dijo en voz baja, podemos hacer la prueba. Un alivio inundó a Isen y Margaret como una ola gigante. Se miraron, compartiendo una esperanza palpable. Lo resolveremos juntos, dijo Isen con voz firme. Mientras salían del almacén, el peso de la decisión cayó sobre todos ellos. La prueba traería respuestas que podrían unirlos o dejarlos enfrentando más preguntas. Pero, por primera vez en años, Isen sintió una chispa de esperanza y se aferró a ella con fuerza. Los días que siguieron estuvieron llenos de anticipación nerviosa. Isen, Margaret e Isabel, ahora atrapados en una red de conexiones tentativas, esperaban los resultados de la prueba de ADN. Para Isen, cada momento que pasaba se sentía como una eternidad.
Su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. Margaret, aunque exteriormente calmada, luchaba con sus propias emociones, enfrentando la posibilidad de finalmente encontrar a su madre, una mezcla agridulce de emoción y temor. Sin embargo, Isabel era la más inquieta. Aunque había aceptado realizar la prueba, las dudas la carcomían. No podía reconciliar la vida que conocía, llena de lagunas y recuerdos fugaces, con la posibilidad de ser la mujer que Isen y Margaret creían que era. Pasaba sus momentos libres paseando por su pequeño apartamento, con el colgante apretado en su mano, como si pudiera de alguna manera desbloquear las respuestas que necesitaba. Los resultados de la prueba llegaron 3 días después. Isen había arreglado que fueran entregados directamente al hotel. Él, Margaret e Isabel se reunieron en su suite, con el sobre descansando sobre la mesa de café como un invitado no deseado. Margaret jugueteaba con sus manos entrelazadas en su silla. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó en un susurro apenas audible. Isen miró a Isabel, su mirada firme pero inquisitiva. ¿Estás lista? Isabel dudó y luego asintió lentamente. Hagámoslo ya, respondió. Isen tomó el sobre, sus manos firmes a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Lo abrió con cuidado, desdobló los papeles y escaneó los resultados. Su respiración se detuvo y sus manos temblaron ligeramente mientras bajaba el documento. Es verdad, dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. Isabel, eres la madre de Margaret. El suspiro de Margaret rompió el silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a Isabel, con una expresión mezcla de alegría e incredulidad. ¿De verdad eres mi mamá? Isabel miró a Isen y luego a Margaret, con los labios entreabiertos en un silencio impactado. No sé qué decir, murmuró, con la voz temblorosa. Margaret no pudo contenerse más. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Isabel entre las suyas. No tienes que decir nada, dijo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. He esperado toda mi vida para encontrarte. Solo saber que estás aquí es suficiente. La compostura de Isabel se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras abrazaba fuertemente a Margaret. Las dos mujeres se aferraron la una a la otra, compartiendo su dolor y alegría. Isen observó con los ojos humedecidos mientras un sentimiento de completitud lo envolvía por primera vez en décadas. A medida que la primera oleada de emoción disminuía, comenzaron a surgir preguntas. Isabel se secó las lágrimas y miró a Isen con el ceño fruncido. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo los perdí a ambos? Isen respiró profundamente, con voz medida, y comenzó a relatar los eventos de aquel fatídico día. Estábamos de viaje, solo nosotros dos. Hubo un accidente. Perdí el control del auto, y cuando desperté, tú no estabas. Buscamos durante semanas, pero no hubo rastro de ti. Pensé que habías muerto. Isabel escuchaba atentamente, con una expresión que alternaba entre tristeza y confusión. No recuerdo nada de eso, admitió. El recuerdo más temprano que tengo es despertar en una casa extraña. Una pareja me acogió. Dijeron que me encontraron vagando cerca del camino, herida y desorientada. No sabía quién era ni de dónde venía. Margaret se inclinó hacia adelante con voz suave y preguntó, ¿y nunca recordaste nada, ni siquiera pequeños detalles, nada claro? Isabel negó con la cabeza y respondió, solo destellos, imágenes que no tenían sentido. Y luego, comencé de nuevo, no tenía otra opción. La mandíbula de Isen se tensó mientras decía, ¿no intentaron averiguar quién eras? ¿No te reportaron a las autoridades? Isabel respondió con voz incierta, me dijeron que lo hicieron, pero ahora no estoy segura. Tal vez tenían miedo. Tal vez pensaron que era más fácil quedarse conmigo que involucrar a alguien más. La habitación quedó en un pesado silencio mientras absorbían sus palabras. La mente de Isen giraba, armando la historia fragmentada. La pareja que la encontró quizás tenía buenas intenciones,
pero sus acciones habían robado décadas de lo que podría haber sido. Más tarde esa noche, Isen y Margaret se sentaron juntos en el balcón de su suite, viendo las luces de la ciudad brillar contra el cielo nocturno. Isabelle se había retirado a su apartamento, abrumada por la avalancha de emociones. Margaret preguntó con voz suave, ¿crees que alguna vez recordará todo? Isen admitió, no lo sé, pero incluso si no lo hace, ahora sabemos la verdad, y eso es lo que importa. Margaret asintió, su mirada distante. Es extraño, dijo, he pasado tantos años preguntándome quién era, de dónde venía, y ahora que lo sé, siento que estoy conociendo a una extraña. Isen respondió con suavidad, no es una extraña. Es tu madre, y le estás dando algo que también le faltaba, una conexión con la vida que perdió. Margaret sonrió débilmente, rozando con sus dedos el colgante que ahora descansaba alrededor de su cuello. Espero que ella sienta eso, dijo. Isen, con tranquila certeza, respondió, lo hace. Puedes verlo en sus ojos. Se quedaron en un silencio cómodo por un tiempo, el peso del día dando paso lentamente a una sensación de esperanza cautelosa. Aún había muchas preguntas por responder, muchas heridas por sanar, pero por primera vez en años, tenían una base sobre la cual construir. En su apartamento, Isabelle estaba sola, girando el colgante entre sus manos. Sus recuerdos seguían siendo una neblina, pero algo estaba claro, ya no estaba sola. Tenía una hija, una familia, una segunda oportunidad. Una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba al cuarto silencioso, Margaret. El nombre le parecía extraño pero familiar, como algo que siempre había conocido pero que no podía ubicar. Por primera vez, se permitió creer que quizás no tendría que enfrentar el mundo sola nunca más. Los días siguientes fueron un delicado acto de equilibrio para todos los involucrados. Aunque los resultados de ADN habían confirmado la verdad, las complejidades emocionales de reconectarse pesaban mucho sobre Isen, Margaret e Isabelle. No era tan simple como abrazar el nuevo vínculo y avanzar. Había décadas de separación, preguntas sin respuesta y recuerdos fracturados que confrontar. Isen pasó la mayor parte de su tiempo ideando estrategias para ayudar a Isabelle a recuperar las piezas faltantes de su pasado. Contactó especialistas con la esperanza de que la terapia o las técnicas de recuperación de memoria pudieran desbloquear lo que Isabelle había perdido, pero fue cuidadoso de no presionarla. El estado frágil de Isabelle requería paciencia, una cualidad que Isen rara vez había ejercitado en su vida empresarial de alta presión. Por otro lado, Margaret luchaba con sus propias emociones. Había soñado con encontrar a su madre durante el tiempo que podía recordar, pero ahora que había sucedido, no estaba segura de cómo navegar la realidad. La actitud vacilante de Isabelle hizo que Margaret se preguntara si su madre realmente quería abrazar su conexión o si la culpa y la obligación estaban impulsando sus acciones. En la cafetería del hotel, Margaret bebía su té mientras Isen, frente a ella, revisaba unas notas que había escrito. El aire entre ellos era tranquilo, pero cargado de tensión no expresada. Margaret rompió el silencio de repente. ¿Crees que se arrepiente de haber descubierto la verdad? Isen dejó sus notas y, mirándola a los ojos, preguntó, ¿por qué pensarías eso? Margaret, encogiéndose de hombros, trazó el borde de su taza con un dedo. Margaret dijo, ella parece tan distante. Sé que está abrumada, pero no lo sé. A veces parece que se está alejando en lugar de acercarse. Isen se inclinó hacia adelante, su voz firme pero empática. No es fácil para ella, Margaret. Imagínate despertar un día y darte cuenta de que la vida que has estado viviendo no era tuya desde el principio. Ese tipo de impacto necesita tiempo para procesarse. Lo entiendo, respondió Margaret suavemente. Solo que he deseado esto durante tanto tiempo. No quiero perderla ahora que finalmente la he encontrado. No la vas a perder, le aseguró Isen. Ella está aquí, y está intentando. Eso es lo que importa. Margaret asintió, aunque su corazón todavía se sentía pesado con incertidumbre.
Mientras tanto, Isabelle se encontraba retirándose más a menudo de lo que pretendía. Pasaba horas caminando por los senderos tranquilos alrededor del hotel, con sus pensamientos girando mientras intentaba reconciliar las piezas de su identidad fracturada. El colgante ahora colgaba de su cuello otra vez, su peso tanto reconfortante como intimidante. Una tarde, se aventuró al pequeño parque detrás del hotel, encontrando un banco apartado debajo de un roble frondoso. Sentada allí, cerró los ojos y dejó que la brisa cálida acariciara su rostro. Intentó invocar recuerdos, cualquier recuerdo, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que se escapaban. Isabel, dijo una voz suavemente, sacándola de sus pensamientos. Abrió los ojos y encontró a Isen de pie a unos metros de distancia, su expresión suave. No la había llamado por su antiguo nombre desde su confrontación inicial en el almacén, respetando su reticencia a aceptarlo completamente. El sonido de ese nombre ahora la sobresaltó, aunque no de manera desagradable. ¿Puedo sentarme?, preguntó él. Ella asintió, y él se sentó en el banco junto a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. El sonido distante de los niños jugando y los pájaros cantando llenó el silencio entre ellos. Sé que esto es difícil para ti, comenzó Isen con voz medida. Y no quiero presionarte a hacer algo para lo que no estás lista, pero tampoco quiero que sientas que tienes que pasar por esto sola. Isabel lo miró, con dudas en sus ojos. Agradezco eso, pero ni siquiera sé quién soy. ¿Cómo puedo avanzar con Margaret, contigo, si no sé dónde encajo en todo esto? Isen exhaló, su mirada fija. No estás definida por los vacíos en tu memoria. Eres Isabel, o Ana, o quien tú elijas ser. Lo que importa es que tienes personas que se preocupan por ti ahora. Margaret está aquí, yo estoy aquí. Eso es un comienzo. Los labios de Isabel se curvaron en una leve sonrisa. Lo hace sonar tan simple. No es simple, admitió Isen, pero vale la pena. Se sentaron en silencio por un rato más antes de que Isabel finalmente hablara de nuevo, su voz suave. ¿Crees que Margaret está decepcionada de mí? Isen se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Decepcionada? ¿Por qué piensas eso? Ha estado esperando toda su vida para esto, dijo Isabel, retorciendo nerviosamente el colgante en sus manos. Y aquí estoy, un desastre que ni siquiera puede recordar el primer momento en que la sostuve. ¿Cómo puedo estar a la altura de eso? Isen colocó una mano sobre la de ella, deteniendo sus movimientos ansiosos. No tienes que estar a la altura de nada. Margaret no necesita que seas perfecta, solo necesita que lo intentes. Isabel asintió, aunque la duda aún permanecía en sus ojos. Lo intentaré, dijo en voz baja, por ella. Esa noche, los tres se reunieron para cenar en el comedor privado del hotel. Fue idea de Isen, una oportunidad para crear una sensación de normalidad en medio del caos de su situación. Ordenó las comidas con anticipación, seleccionando platos que recordaba que Isabel amaba años atrás. La conversación fue cautelosa al principio, pero a medida que avanzaba la noche, la tensión disminuyó. Margaret compartió historias de su infancia en el orfanato, llenando el silencio con anécdotas que provocaron risas y sonrisas ocasionales. Isabel escuchó atentamente, sus ojos suavizándose mientras absorbía los fragmentos de la vida de su hija que se había perdido. Al final de la comida, una conexión tentativa había comenzado a formarse, un hilo frágil de esperanza que los unía. Mientras se separaban por la noche, Margaret abrazó a Isabelle con fuerza y dijo, «Buenas noches, mamá». Sus palabras fueron vacilantes, pero llenas de calidez. Isabel se quedó inmóvil por un momento, luego devolvió el abrazo y respondió con voz temblorosa, «Buenas noches, Margaret». Isen los observó, con una sensación de satisfacción tranquila asentándose en él. No era perfecto, pero era un progreso. Los días siguientes a su cena compartida se sintieron más ligeros, como si un peso invisible comenzara a levantarse de los hombros de todos. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto,
Isen, Margaret e Isabelle comenzaron a navegar cautelosamente su nuevo vínculo. La tensión silenciosa que una vez se cernía entre ellos fue reemplazada por los comienzos de la comprensión. Una mañana soleada, Isen invitó a Margaret e Isabelle a pasar un día fuera del hotel. Había organizado un viaje a un jardín botánico cercano, esperando que el entorno pacífico fomentara una sensación de conexión. Al principio, Isabel dudó, no estaba segura de estar lista para otro paso adelante. Pero cuando Margaret la miró con ojos esperanzados, aceptó. Los jardines eran extensos y vibrantes, un laberinto de flores coloridas y senderos serpenteantes sombreados por robles imponentes. Isabel caminaba junto a Margaret, su conversación ligera pero constante, mientras Isen lo seguía, contento de observar el vínculo que se formaba entre ellas. Por primera vez en décadas, sintió algo cercano a la paz. Margaret se detuvo junto a un lecho de lavanda, agachándose para disfrutar del aroma fragante. Esto me recuerda a los campos detrás del orfanato, dijo, mirando a Isabel. Había un lugar donde crecía lavanda silvestre. Solía sentarme allí durante horas cuando necesitaba pensar. Isabel sonrió levemente, arrodillándose a su lado. Es hermoso, murmuró, rozando con los dedos los delicados tallos. Me alegra que tuvieras lugares como ese. Margaret dudó y luego se volvió completamente hacia su madre. Siempre deseé que estuvieras allí. Cada vez que me sentaba en ese campo, imaginaba que venías a buscarme, llevándome a casa. Eso era lo que me mantenía en pie. La respiración de Isabel se entrecortó, sus ojos brillaban mientras tomaba la mano de Margaret. Siento mucho que tuvieras que pasar por eso, dijo suavemente. Si lo hubiera sabido, si pudiera haberlo recordado, habría ido por ti. Margaret apretó su mano, su voz temblando. Lo sé. Y ahora tenemos esta oportunidad. Eso es lo que importa. Isen observó desde la distancia, su pecho apretándose al ver la escena. Siempre había sabido que Margaret era fuerte, pero verla ofrecer perdón con tanta libertad era conmovedor. Isabel, también, estaba encontrando su camino, poco a poco. Era más de lo que él podría haber esperado. Más tarde esa tarde, los tres se sentaron juntos en un banco sombreado con vista a un estanque brillante. Isabel, por primera vez, compartió fragmentos de su vida como Anna, la familia que la había acogido, los años tranquilos aprendiendo a cocinar y el consuelo que encontraba en la simplicidad de su nuevo mundo. No era mucho, admitió, su mirada distante. Pero era seguro. No sabía lo que había perdido, así que no sabía que lo extrañaba. Margaret se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. ¿Lo extrañas ahora, esa vida? Isabel dudó y luego negó con la cabeza. No. Era todo lo que conocía entonces, pero ahora siento que me han dado algo mejor, algo real. Isen sonrió ante sus palabras, con la voz cálida mientras hablaba. Lo tienes, y estamos aquí para ti, Isabel, para lo que venga después. Los labios de Isabel se curvaron en una sonrisa tentativa, su corazón se hinchó por la sinceridad en su voz. Por primera vez, se permitió creer que podía pertenecer a algo más que a las sombras de su pasado fragmentado. Esa noche, de regreso al hotel, Isen decidió que era hora de compartir una parte de su antigua vida con Isabel. Invitó a ella y a Margaret a su suite. Isen había preparado algo especial. En la mesa de centro había una pequeña caja, sus bordes desgastados eran un testimonio de su antigüedad. He guardado esto conmigo todos estos años, dijo Isen mientras abría la caja, revelando una colección de fotografías y pequeños recuerdos. Es todo lo que me quedó de ti, Isabel. Isabel miró el contenido, sus dedos temblaban mientras alcanzaba una fotografía. Era una toma espontánea de ella y Isen, su risa congelada en el tiempo mientras él se inclinaba hacia ella con una sonrisa juguetona. El recuerdo era tenue, como un susurro, pero estaba ahí. Recuerdo esto, murmuró con una voz apenas audible. Estábamos en el lago,
asintió Isen, su corazón dolía ante el destello de reconocimiento en sus ojos. Siempre te encantó ese lugar. Margaret se inclinó más cerca, su mirada alternando entre la foto y su madre. ¿Te ves tan feliz? Lo éramos, dijo Isen suavemente. No era perfecto, pero era nuestro. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras recogía una pequeña concha de la caja. La encontré en la playa ese día. Me molestaste porque insistí en quedármela. Nunca dejé de esperar que volvieras por ella, admitió Isen. Isabel sujetó la concha con fuerza, sus lágrimas caían libremente. Ahora desearía poder recordar más. Quiero recordarlo todo. Margaret colocó una mano reconfortante en el hombro de su madre. Lo harás, dijo con tranquila certeza. Te ayudaremos. A medida que avanzaba la noche, los tres se sentaron juntos, compartiendo historias y reconstruyendo fragmentos de la vida que habían perdido. No era perfecto, pero era un comienzo, una base para algo nuevo. Por primera vez, Isabel sintió un atisbo de esperanza de que el pasado no tenía que definirla. Ahora tenía una familia, una dispuesta a luchar por ella, y eso era suficiente. Antes de separarse por la noche, Isabel se volvió hacia Isen, su voz firme a pesar de las emociones que giraban dentro de ella. Gracias, dijo, por no rendirte nunca conmigo. Isen sonrió, sus ojos cálidos. ¿Cómo podría hacerlo? Vales cada segundo de la espera. Margaret rodeó a Isabel con sus brazos, abrazándola con fuerza. Ahora somos una familia, dijo. Nada va a cambiar eso. Mientras Isabel devolvía el abrazo, se permitió creerlo. Tenían un largo camino por delante, pero por primera vez en años, el futuro parecía algo por lo que esperar. La mañana era fresca y llena de promesas mientras la luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas del comedor privado del Sunrise Hotel. Isen había organizado un último desayuno para él, Margaret e Isabel antes de que su tiempo juntos en el hotel llegara a su fin. Hoy no era solo otra reunión, era una celebración de la familia que habían redescubierto y una mirada hacia la vida que estaban listos para construir juntos. Isabel, sentada entre Isen y Margaret, sentía una extraña pero reconfortante sensación de pertenencia. Durante años había vivido en soledad silenciosa, su vida una serie de rutinas sin un propósito claro. Ahora estaba rodeada de dos personas que, a pesar del peso del tiempo y las preguntas sin respuesta, la habían aceptado sin vacilar. No puedo creer que haya pasado una semana, dijo Margaret sirviéndose un vaso de jugo de naranja. Se siente como si todo hubiera cambiado y, sin embargo, como si fuera exactamente como debería ser. Isen asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Eso es porque lo es. Encontramos lo que pensábamos que habíamos perdido. Isabel miró sus manos, sus dedos rozando el colgante que ahora descansaba sobre su pecho. Todavía no sé cómo compensar todo el tiempo que hemos perdido, admitió. No sé cómo ser la madre que Margaret merece. Margaret se acercó, su mano descansando suavemente sobre la de Isabel. No tienes que compensar nada, dijo suavemente. Estás aquí ahora, y eso es todo lo que siempre he querido. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas y apretó la mano de Margaret en señal de gratitud. Por primera vez, ella se permitió creer que las piezas de su pasado no necesitaban ser perfectas para seguir adelante. Después del desayuno, el trío decidió dar un último paseo por los jardines del hotel. Los senderos exuberantes estaban llenos de color, con flores en plena floración, como reflejo de la nueva vida que habían encontrado el uno en el otro. Isabel caminaba lentamente, sus pasos eran deliberados mientras admiraba el vibrante paisaje. Margaret permanecía cerca, mientras Isen seguía unos pasos detrás, contento de observar a las dos mujeres que amaba más que a nada en el mundo. Se detuvieron junto a un estanque tranquilo, cuya superficie brillaba como un espejo bajo el sol de la mañana. Isabel se giró para mirarlos a ambos, su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. He estado pensando mucho en lo que viene después,
comenzó. Durante mucho tiempo pensé que no tenía futuro, pero ahora quiero intentarlo. Quiero ser parte de esta familia, de nuestra familia. El rostro de Margaret se iluminó con una sonrisa. Ya lo eres, dijo. Ethan se acercó, su voz cálida y firme. Lo resolveremos juntos, Isabel, cueste lo que cueste. Isabel miró entre ellos, su corazón se llenó de esperanza y gratitud. Gracias, dijo suavemente, por no rendirse conmigo. Al regresar al hotel, Ethan los condujo a su suite una última vez. Había planeado una sorpresa, algo en lo que había estado trabajando desde que los resultados del ADN confirmaron la conexión entre Isabel y Margaret. Sé que estamos tomando las cosas paso a paso, dijo Ethan al abrir la puerta, pero quería darles algo para comenzar este nuevo capítulo. Dentro, había una pequeña mesa con 3 cajas envueltas, cada una atada con un lazo. Margaret e Isabel intercambiaron miradas curiosas mientras entraban. Ethan les hizo señas para que tomaran las cajas. Adelante, ábranlas, dijo. Margaret fue la primera en abrir la suya, revelando un diario encuadernado en cuero con su nombre grabado en la portada. Sus ojos se agrandaron mientras hojeaba las páginas, cada una en blanco y lista para ser llenada. Pensé que te gustaría un lugar para escribir sobre este viaje, dijo Ethan, para mantener un registro de los recuerdos que estamos creando. Margaret sonrió radiante. Es perfecto, gracias. Isabel abrió su caja a continuación, su aliento se entrecortó mientras sacaba un delicado marco de plata. Dentro, había una copia de la fotografía que Ethan le había mostrado días antes, la de ellos riendo junto al lago. Pensé que te gustaría tener un pedazo de nuestro pasado para conservar, dijo Ethan, y tal vez, a medida que hagamos nuevos recuerdos, podamos añadir más a la colección. Los dedos de Isabel acariciaron el marco, su expresión se suavizó. Es hermoso. Lo atesoraré, respondió. Finalmente, Ethan abrió su propia caja, revelando un conjunto de colgantes a juego, cada uno grabado con una sola palabra, juntos. Mandé hacer estos para nosotros, explicó, entregando uno a Margaret y otro a Isabel. Es un recordatorio de que, no importa a dónde nos lleve la vida, estamos en esto juntos. Isabel sostuvo el colgante entre sus manos, su garganta se apretó con emoción. Margaret inmediatamente se colocó el suyo alrededor del cuello, su sonrisa era radiante. Esto significa mucho, dijo Margaret con voz llena de gratitud. Gracias, Ethan. Ethan asintió, con el corazón lleno. Hemos perdido mucho tiempo, pero tenemos toda una vida por delante para compensarlo. Cuando el día llegó a su fin, los 3 se reunieron en el balcón del hotel, con la ciudad extendiéndose ante ellos. El atardecer pintó el cielo con tonos de naranja y dorado, un telón de fondo perfecto para el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar. Isabel se giró hacia Margaret, sus ojos llenos de calidez. Me has dado algo que pensé que nunca volvería a tener, una razón para tener esperanza. Margaret sonrió, su voz firme. Y tú me has dado algo con lo que he soñado toda mi vida, una familia. Ethan colocó una mano sobre los hombros de cada una, su mirada fija en el horizonte. Esto es solo el principio, dijo. Tenemos un futuro por construir juntos. A medida que el sol se escondía bajo el horizonte, los 3 permanecieron unidos, listos para enfrentar lo que les esperaba con amor, resiliencia y la promesa de un nuevo comienzo.